¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las Buenas noches. 7 en punto, así que por respeto a ustedes, que ya están en el aula, vamos al inicio de la sesión que corresponde al curso Bases de Datos No Relacionales. ¿Se me escucha bien? Sí, profesor, Sí, buenas sí, noches. profesor. Buenas noches, perfecto, gracias. Bien, aunque veo algunos nombres conocidos, creo que ya he llevado un curso con algunos de ustedes. Me voy a presentar para algunos que Mm, de repente no me conocen. Mi nombre es sí, Daniel Arias, profesor, soy... ¿Perdón? justamente su voz me suena conocido. Parece que en el segundo ciclo llegamos con usted. Así es, hemos llevado un curso, me parece que el de proyectos. Sí, correcto, Michael, así es. Los sábados y domingos, ¿no? De la capa vista, sí. Ajá, exacto, muy bien. Pero bueno, para los que no me conocen, soy el ingeniero Daniel Arias Guayuyo, soy ingeniero informático de la Universidad Ricardo Palma. Tengo una maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información de la UPC. Tengo también un máster ejecutivo en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Soy Project Manager Professional, hace más de 15 años creo. También soy Scrum Master, ¿no? Quiere decir que puedo llevar o conozco de técnicas para llevar Scrums, ¿no? Proyectos grandes, aplicando el marco ágil de trabajo que es Scrum. Eso en cuanto a mi background de educación, background educativo. En cuanto a mi experiencia laboral, actualmente soy jefe de proyectos informáticos en la SUNAT. Soy profesor a tiempo parcial en IDAT, ya 6 años, más o menos. He sido gerente de proyectos de Arkin Software Technologies, una empresa india, y la mayor parte de mi vida laboral la pasé en la Bolsa de Valores de Lima. Mi último cargo fue jefe de operaciones, pero he sido jefe de desarrollo de aplicaciones, analista, programador, ingresé como practicante, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tengo un recorrido un poco grande, ¿no? Dentro del mundo de la tecnología. Así que por favor, si por ahí menciono algún término o alguna palabra que de repente para ustedes no le es muy afín, levantan la mano o me interrumpen, me dicen, profesor, tal palabra no la entiendo, tal jerga informática para mí es nueva, y entonces les explicaré a qué se refiere, haremos ejemplos de repente y eso va a ser mucho más amena la clase. De igual manera, algún punto que toquemos en la clase, si no está muy claro, me preguntan, me dicen, profesor, tal término no lo entendí y lo voy a repetir. No tengo ningún inconveniente en repetir las cosas las veces que sean necesarias para que el concepto les quede totalmente claro a ustedes. Este es un curso teórico-práctico. Los días miércoles llevaremos teoría y los jueves haremos laboratorios o práctica cuando corresponda el tema, ¿no? Vamos a ver lo que son bases de datos no relacionales. Si por ahí les da de repente vergüenza o temor, aunque no deberían, ya están casi por culminar su carrera, me escriben directamente por el chat, no grupal, sino directamente a mi chat, ¿no? Sobre algún término que de repente para ustedes no les quedó tan claro. Ya no tengo ningún inconveniente. Recuerden, ustedes están en una fase de aprendizaje. Tienen todo el derecho a equivocarse, a dudar, a cuestionar, a preguntar. ¿Ya? Así que no hay ningún problema en ese sentido. De igual manera, entiendo que la mayoría de ustedes trabaja. Si por ahí tienen algún caso o algo de su ámbito laboral, sería muy bueno si lo comparten. Eso enriquece la clase, ¿no? Y nos ayuda a todos a tener de repente una mayor experiencia, ¿no? De igual manera, no quiero que esto sea un monólogo, por más que el tema de la virtualidad complica un poco, pero me gusta que participen, ¿no? Igual haré preguntas para que puedan ganarse un punto en la evaluación más cercana. Y bueno, la institución me pide que prenda la cámara. Yo sé que de repente eso consume a veces mucho ancho de banda, así que me presento, la apago y al final de la clase la volveré a prender. Ok, muchachos. Entonces,
Vayamos a menti.com. En un momento les voy a compartir el código para que puedan ingresar. Y quiero conocerlos un poquito. Listo, estoy compartiendo el Menti y tienen el código QR si quieren escanearlo. O si no, les voy a colocar el enlace en el chat. Y el PIN es el 1408-5518. Listo. Menti es una herramienta virtual anónima, así que no tengan temor en responder. Solamente sean respetuosos. Recuerden que estamos en una sesión de clase. Ahí tiene el código QR si quieren escanear. Es el código también. Bien. La primera pregunta, ¿qué esperan ustedes del curso base de datos no relacionales? Ok, aprender mucho. Depende más de ustedes que de mí. Como les menciono, yo voy a dar todas las herramientas que estén de mi lado para que puedan captar los temas, aprender los temas, pero depende de ustedes, ¿no? No se queden con las dudas, pregunten, cuestionen, duden, ¿no? Y aclararemos los puntos. Discutir, participar es lo que yo espero también de ustedes, ¿no? Como les digo, no quiero que esto sea un monólogo, no quiero que se me duerman en clase, yo no puedo verlos. Y participen, ¿no? Eso ayuda mucho a la comprensión y a entender mejor los tópicos que vamos a ver. Divertirse, sí, haré lo posible para que el tema que estemos tratando sea lo más divertido posible, ¿no? Lo más ameno posible. Y aprobar el curso, nuevamente, más depende de ustedes que de mí. Yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes puedan aprobar el curso. Incluso con los alumnos que ya llevan el curso, saben que yo doy oportunidades para que ganen puntos. Depende de ustedes, ¿ya? Me pasan todos los ciclos. Profesor, me falta un punto, ayúdeme. No desperdicien las oportunidades. Yo les voy a dejar tareas, trabajos grupales, ¿no? Para que puedan ganar esos puntos y no estén al final de la clase, al final del ciclo pidiendo, profesor, me falta un punto, ¿no? A ese momento ya pues no voy a poder hacer nada porque la oportunidad tiene que darse para todos. Ok, muchachos, muy bien. ¿Qué es lo que ya conoces del tema? A ver, veamos. No conozco lo básico, no conozco, cero, nada. No, ok, muy bien, sí. Archivos JSON, ajá, vamos a manejar JSON, protocolo JSON para ver sobre todo MongoDB. En el ciclo anterior llevamos el curso de microservicios con Spring Boot, hicimos microservicios montando base de datos en MongoDB. Correcto, MongoDB es lo más, eh, la base de datos más conocida, pero vamos a ver cómo no es la única. No es la única que trabaja con ese esquema, ¿no? De no relacional, no SQL. Almacenamiento de datos que no utilizan esquemas tabular fijo, correcto. Ok, MongoDB. Muy bien. ¿Y qué entienden por no SQL? Pueden abrir, por favor, los micros. Aunque su nombre creo que lo dice mucho, ¿no? Sí, Frank. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Bueno, por no SQL, yo comprendo que no se maneja como en SQL, que son tablas, ¿no? Más que todo, ¿no? Tablas, filas, columnas, ¿no? No llevamos ese Ujú. concepto, ¿no? Ok, ok, pero estás ahí hablando de la estructura, ¿no? Recuerden, SQL. ¿Alguien más quiere opinar antes de, bueno, dar la respuesta? Pero muy bien, Frank. La idea es esa, ¿no? Que blanden sus ideas y vayamos puliendo un poco de repente ese concepto, ¿no? Y les quede claro para todos. ¿Alguien más? No sean tímidos. Recuerden, no hay puntos en contra, no hay respuestas equivocadas. Respuestas de repente no tan asertivas, que pueden ir mejorando. ¿Nadie más? Ok. SQL es un lenguaje, ¿no? Que nos permite obtener información, modificar información, ¿no? Hacer un CRUD, ¿no? Create, update, delete, de la información que existe en nuestra base de datos, ¿no? Y utilizamos sentencias SQL, ¿no?
Pero acá no, por eso se llama no SQL, porque no voy a tener un lenguaje que me permita interactuar con la base de datos. Vamos a ver que hay otras maneras, ¿no? De interactuar, porque la idea, pues, es que también pueda obtener la información, modificarla, eliminarla, ¿no? Ok, muy bien. Regresemos entonces al aula de clase. Bien. Entonces, empecemos. Semana uno, vamos a ver lo que es NoSQL, una introducción y una definición para que les quede mucho más claro a todos ustedes. Vamos a ver justamente lo que es NoSQL, definiciones. Y, como les decía, haremos una instalación de MongoDB para trabajar el día de mañana. Primero, reglas claras, amistades largas. ¿Cómo va a ser la evaluación en este curso? Vamos a explicar ahora el sílabo, el sistema de evaluación. A partir de la semana 2 y 3 pueden ganarse hasta un punto participando en clase o preguntas que pueda dejar o de repente tareas. La semana 4 voy a hacer una explicación de cómo va a ser el instrumento de evaluación. La semana 5 van a hacer una entrega preliminar parcial de su trabajo, ¿no? Recuerden, acá no hay puntos en contra, ¿no? Entonces lo que presenten va a poder ser de repente corregido, ¿no? Para que puedan presentarlo en la semana 7, que es la evaluación parcial definitiva. Ahí sí hay puntos en contra si es que encuentro algo que no esté tan ajustado a lo que pide la rúbrica, ¿no? Em, Igual de la semana 8 o 9, participaciones. La semana 10, presentación preliminar final. Nuevamente, misma metodología. Acá no hay puntos en contra. Lo que van a presentar está sujeto a correcciones. Les voy a indicar de repente qué cosa pueden corregir, ¿no? La semana 11 igual participación en clases, si es que pueden ganarse hasta un punto más. Y la semana 12 la presentación final del proyecto. Ya, casi ya es con puntaje, 60%, y eso va a definir la nota que van a tener para este curso. ¿Ya? Ok. Les decía, voy a cambiar mi cursor. Em, Semana 4, explicamos cómo va a ser la evaluación. Semana 5, presentan ustedes una presentación previa de su trabajo parcial. Semana 6 vamos a tener una corrección, retroalimentación, para que puedan pulir o corregir de repente lo que no esté tan asertivo. También participación en clase. La semana 7 ya la entrega presentación parcial definitiva, ¿no? Eso ya con nota. Semana 8 corregimos lo que han presentado. Semana 9 explicamos la instrumento de la evaluación final. La semana 10 entrega preliminar final. Semana 11 retroalimentación y corrección. Semana 12 entrega final, ¿no? Ya con nota. Finalmente, esa nota va a la nota del curso, ¿no? 60% más el 40% de la entrega parcial definitiva de la semana 7. Bien. ¿Qué se van a llevar ustedes al final de las 12 semanas? Van a poder implementar bases de datos no relacionales para poder almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos, ¿no? Como han dicho por ahí, ¿no? Teniendo en cuenta datos de repente no tan estructurados, ¿no? O que la estructura cambia con frecuencia. Listo. Va a haber un proyecto del curso. Máximo, bueno, aunque ustedes son 50, voy a corregir esto, ¿ya? Como son más de 50, son 51. Déjenme corregir esto para que sean hasta 6 miembros por equipo. Ojo, no quiere decir que necesariamente sean 6, ¿no? Pueden ser menos.
La evaluación consiste en una breve exposición, 20 minutos por grupo. La presentación tiene que subirla, les voy a compartir una carpeta virtual para que suban, los trabajos y finalmente exposición y debate, ¿no?, de lo que estén presentando. Muy bien. En el bloque 1 van a presentar una solución, ¿no?, que incluya la instalación, configuración de entorno de una base de datos de SQL, en este caso MongoDB, creación de al menos 5 estructuras de datos clave-valor que respondan, obviamente, a la solución de la problemática planteada por ustedes. Van a diseñar un modelo de base de datos basado en valores o en datos clave-valor para que optimice, obviamente, pues el resultado que van a presentar ustedes como solución al problema presentado. En el bloque 2 van a desarrollar un proyecto final que incluya implementar una base de datos documental, ¿no?, donde se puedan crear información de productos relacionados al problema que van a solucionar, que puedan realizar operaciones CRUD básicas, utilizando también filtros avanzados, y modelar un sistema de relaciones implementando un modelo de gráfico de nodos. Ok. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, jóvenes? ¿O todo está claro? Todo claro, profesor. Perfecto, muy bien. Todo claro. Genial. Bien, entonces, ¿qué se van a llevar ustedes de esta primera semana de clases? Van a poder comprender los fundamentos de las bases de datos no relacionales para que ustedes puedan implementar o sepan cuándo aplicar y diseñar soluciones de almacenamiento que sean flexibles, escalables y que justamente puedan aplicarlos cuando tengo que manejar un gran volumen de datos, un gran volumen de información. Bien, ok, empecemos entonces. Vemos que en las últimas décadas se ha presentado un paradigma muy importante en el mundo de las bases de datos relacionales, ¿no? Porque las bases de datos relacionales obviamente funcionan, nos van a brindar soluciones, ¿no?, a problemas que se presentan hoy en las organizaciones, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de que hoy hay mucha información que tiene que procesarse, ¿no? Por ejemplo, me imagino que todos ustedes tienen Instagram, TikTok o alguna red social, ¿no? ¿Jóvenes? Por Sí, supuesto, profesor. ¿no? Sí, Ok, profesor. todos tienen. Les pregunto, ¿ustedes pagan por usar Facebook, Instagram? No, 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 ¿no? profesor, es No, gratuito. no, solo Ojo, internet. ojo, ojo con eso, gratis entre comillas, recuerden, no hay Sí, lonche profesor. gratis, ¿no? ¿Qué gana Meta brindando esos servicios? Ahí, profesor, por ejemplo, ahorita que lo mencionó, sí tiene razón porque tiene publicidad de aplicación. Ujú. ¿Y esa publicidad es al azar? No, creo que No, es basada en No, las cosas que a ti te gustan o las que estás correcto, interesado. en las búsquedas que haces. exacto, ¿no? Interacciones que haces, búsquedas que haces, todo eso es lo que paga que tú puedas usar, entre comillas, el servicio gratuito. La información que tú le brindas a Meta, o sea, los datos que le brindas a Meta y que él transforma en información y que esa información la vende a las empresas a las cuales te aparece la publicidad. Correcto, te espían, ¿no? Entonces, si tú comienzas a hablar con alguien, por ejemplo, oye, salgo de vacaciones y me gustaría conocer, no sé, el Caribe, y ¡pum! Milagrosamente o misteriosamente comienzan a aparecer publicidad de viajes a San Andrés, a Punta Cana, a Cancún, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo sabes, no?
porque ha filtrado la información que tú has puesto y sabe que estás interesado en viajar, ¿no? Entonces, pero esa información es poca o mucha. Hay muchos usuarios en el mundo de Instagram, de Facebook, TikTok, o son pocos. Millones. Millones, ¿no? Petas de información. Entonces, las bases de datos relacionales ya no soportan esa velocidad. Aparecen las bases de datos no relacionales justamente para manejar Big Data, ¿no? Big Data se encarga de eso, ¿no? De esos datos que yo le doy, convertirlos en información, filtrarlos y ponerme algo que a mí como negocio me sirve para brindarte un producto o un servicio, ¿no? De eso se trata. Entonces, por eso aparecen, ¿no? Porque hay que trabajar mucha información. Información que se comienza a generar, a grabar muy rápido, ¿no? Y que incluso no solamente es la velocidad con la cual se genera información, sino que no tiene una estructura fija, ¿no? En una base de datos, como mencionó su compañero, defino una tabla y todos mis registros tienen esa misma estructura. Eso no pasa cuando comienzo a grabar información, que de repente alguien tiene más de un teléfono, de repente alguien pone un comentario en un post o en un blog, alguien no pone un comentario, alguien pone más información. Entonces los registros comienzan a cambiar, no son fijos. Aparece una nueva necesidad, la cual es satisfecha por estos motores de base de datos que se llaman NoSQL o no relacionales, ¿no? ¿Por qué aparecen? ¿No? Como les decía, desde los 80, cuando aparecen los sistemas de información que comienzan a almacenar datos, ¿no? En base de datos relacionales para aplicaciones de banca, CRM, ERPs, sistemas académicos, ¿no? Básicamente, sistemas transaccionales que comienzan a registrar operaciones, datos, información, pero estructurada, ¿no? Una forma común, ¿no? De almacenar cada registro en las tablas que definimos. Y esas tablas tienen relaciones, de ahí viene su nombre, ¿no? Tengo una base de datos, o perdón, una tabla de clientes que se relaciona con una tabla de repente, de facturas, ¿no? Se relaciona con otra tabla de detalle de la factura, etcétera, ¿no? Profesor, ¿y eso es legal? Tú cuando creas tu cuenta en las redes sociales, estás dando la aceptación para que puedan utilizar tu información, ¿no? Obviamente, esto linda en un ámbito muy gris, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si sabían que a Samsung, por ejemplo, lo denunciaron porque los Smart TVs ya no solamente te grababan la información de tu red social, ¿no? Donde tú específicamente das un consentimiento y escribes o chateas y pueden filtrar tu información. ¿Qué hacía Samsung? Sus televisores tenían micrófonos que te estaban escuchando 24/7. Entonces tú decías, oye, ¿cómo sabe que yo estoy interesado en comprarme un nuevo auto? Si en ningún momento le he comentado eso a mis amigos por redes sociales o no lo he comentado por chat, sino simplemente en mi casa conversé con mi mamá, con mi esposa, o con mis hijos o con mis hermanos. Oye, está saliendo pues la octava, el retiro de la AFP, voy a comprarme un auto. ¿Qué hacía? Estaba el Smart TV escuchando a través de su micro y esa información era trasladada, procesada y vendida. Entonces, eso sí era ilegal y lo denunciaron. Entonces, por eso, pues, al final tuvieron que bloquear eso, ¿no? Entonces, por eso le digo que linda de repente en un ámbito no tan claro, ¿no? Porque yo no sé tampoco en qué momento me están escuchando, ¿no? O, por ejemplo, en las elecciones, creo que sí les comenté ese caso, ¿no? En Estados Unidos. En la última elección, no, en la anterior, cuando ganó Trump, Meta comenzaba a filtrar información o hacer igual Big Data, ¿no? De los temores que tenía la población estadounidense. Y en base a eso comenzaba a
generarle fake news o le salía información falsa que estaba un poco asustándolos para que votaran por la propuesta que brindaba Trump, ¿no? De recontranacionalista, de prohibir pues los ilegales, ¿no? Cortar la ayuda social, todas esas cosas. Y Trump ganó, ¿no? Al final pues hubo un problema ahí con Meta, creo que metieron una demanda, pero finalmente ya no se pudo hacer nada, pues Trump ganó. Entonces, eso es algo pues que, como les digo, linda un poco entre lo legal o lo ilegal, ¿no? Pero bueno, no nos aislemos un poco del tema. Bien, entonces nacen estos sistemas transaccionales, ¿no? Para los cuales los sistemas de base de datos relacionales funcionaban perfectamente, ¿no? Porque se caracterizan por tener un modelo de datos simple, ¿no? Basado en tablas, relaciones entre las tablas, ¿no? Fácilmente entendible, relacionables, ¿no? Muchas herramientas, ¿no? Que me permitían, pues, validar la integridad de datos, consultar los datos, ¿no? Motores de base de datos, ¿no? Como Oracle, SQL, DB2, etcétera, ¿no? Utilizaba un lenguaje estándar, ¿no? El SQL, ¿no? Que es básicamente un lenguaje ANSI en el cual yo hago un select, pongo las columnas, from, la tabla, where, si quiero poner la condición, y lo voy a ejecutar en Oracle, en SQL, en DB2, en hay otra base de datos, se me fue de la mente, bueno, la base de datos relacional, ¿no? Cualquiera, un lenguaje sencillo, ¿no? Estándar. Podía acceder fácilmente a través de herramientas, utilidades, ¿no? Frameworks. Tenía también, como era algo muy conocido, auditorías, ¿no? Recuperación de datos. Si algo pasaba, tenía herramientas que me permitían pues, recuperar la información y de independizar también esquema lógico y físico, ¿no? Ok. Pero llevan en el mercado pues más de 45 años, ¿no? Entonces funciona, pero aparecen nuevas necesidades, ¿no? Como mencioné hace un momento, ¿no? Redes sociales, Facebook, Twitter, eBay, necesitaban pues dar servicio, pero ya no a cientos de usuarios, sino miles de usuarios o millones de usuarios que ingresaban información concurrente, muchas preguntas, ¿no? Entonces ya mis motores de base de datos relacionales comenzaban a toser, ¿no? Ya, oye, ya no doy, ¿no? Como en un carro que de repente le comienza a meter mucho peso y ya comienza pues a forzar el motor, ¿no? Acá igual, ya mucha información no podía ser procesada, ¿no? Se perdía información, ¿no? Entonces, había un problema. También comenzaba a aparecer la virtualización, ¿no? Computación en la nube, almacenamiento en la nube, ¿no? Que requería, pues, también tener nodos de almacenamiento y no solamente en un solo lugar, ¿no? Base de datos distribuidas, ¿no? Tener nodos en distintas partes del mundo, porque ya mis usuarios, mis clientes, no estaban en un solo país o una sola zona, ¿no? Ya mis clientes, mis usuarios son a nivel mundial. Aparece esa integración, ¿no? Tengo aplicaciones en los 90, aplicación, que una sola base de datos pues integraba todo. Cambio en la arquitectura de las aplicaciones. Aparece la nube, ¿no? Como le decía, ya tengo mi servicios, mi almacenamiento, todo en la nube, ¿no? Lo virtualizo. Ya no tengo máquinas físicas, sino tengo todo virtual. Eso comienza a cambiar un poco también el paradigma, ¿no? De cómo trabajar con los sistemas. Le decía, ¿no? Aparece una necesidad de procesamiento mucho más rápido, ¿no? Cuando tenía base de datos transaccionales, ok, el rendimiento era, era lo que se esperaba, ¿no? Comenzaron a aparecer aplicaciones web, también soportaba, pero ya comienzan a aparecer redes sociales, servicios de geoposición, ¿no? Temas ya más complejos, que ya se alejan, ¿no? Del rendimiento que comienza o que puede brindar una base de datos relacional, ¿no?
aparece el término de Very Large Database, ¿no? Que me van a denotar base de datos que contienen tablas extremadamente altas, ¿no? Ya no hablo ni siquiera de gigabytes, hablo ya de petabytes, ¿no? Que necesito procesar, ¿no? Millones y millones de filas. Incluso ese término de Very Large Database ya queda corto. Aparece el concepto de XLDB, ¿no? Extremadamente base de datos largas, ¿no? Grandes. Extremely large database, ¿no? Ya información muy compleja, muy grande, ¿no? Aparece, como les decía, el término de Big Data, ¿no? Big Data la entendemos como un conjunto de información que procesa mucha información, que necesita gestionar en un tiempo razonable, procesar en un tiempo razonable, mucha información de distintas fuentes, ¿no? Para poder entregar eh, información que le sirva al negocio para tomar decisiones, ¿no? Aparece pues la tecnología de nube, redes, colecciones, almacenamiento, búsquedas, análisis, todo eso, ¿no? Y como les decía, ya no solamente de una sola fuente de datos, ¿no? Sino de muchas fuentes de datos. Obtengo información de repente, como Meta es un conglomerado, de Instagram, de WhatsApp, ¿no? De Facebook, ¿no? Entonces todo eso, distintas fuentes, distintos formatos de la información que necesito procesar en Big Data, ¿no? Entonces aparece el concepto de 4Bs en Big Data, ¿no? Que significa volumen, variedad, velocidad y veracidad, ¿no? Volumen, porque voy a manejar o procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Petabytes, exabytes, ¿no? Mucha información. Variety o variedad, porque no me limito a la información relacional. Puedo incluir incluso datos no estructurados, ¿no? Datos de distintas fuentes que tienen distinta estructura de información. Velocidad, velocity, ¿no? Los datos tienen que procesarse de manera rápida, no solamente para almacenarla, sino también para poder obtener la información y poder analizarla, ¿no? Y veracity o veracidad, debo asegurarme que la información que estoy almacenando es información precisa, que se ajusta a la verdad, que no perdí datos a la hora de almacenarla o recuperarla. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Ok. Pero no queda ahí. Aparece el concepto de 7Bs. Ya no queda chico el tema de volumen, variedad, velocidad y veracidad. Aparece variability, visualization y value, ¿no? Variability, ¿no? Quiere decir que voy a homogenizar la información que voy a obtener de distintas fuentes, ¿no? Para poder procesarla. Necesito visualización, ¿no? Poder verlo de repente en un gráfico, en un chart, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, en base de datos de nodos, cómo puedo ver nodos que me presenten relaciones entre nodos de la información, ¿no? Y value, ¿no? Extraer la información que me sirva para tomar decisiones. Porque finalmente todo esto que hacemos, ¿para qué sirve, jóvenes? ¿Para qué creen que sirve todo, hacer toda esta información, todo ese trabajo? ¿Para qué? ¿Está Para loca? agilizar el Así, manejo de de grandes cualquier. volúmenes de datos. Correcto, ¿no? Voy a manejar grandes volúmenes de datos, me va a dar información, pero ¿para qué? Para Mejor poder toma de tomar, decisiones. Para que correcto, ¿no? Exacto, para poder tomar decisiones, ¿no? Porque finalmente es lo que le interesa al negocio, ganar plata, ¿no? Ok. Aarón Joy pone predicciones, ¿no? Correcto, Sergio, tomar decisiones. Predicciones también, ¿no? Porque quiero saber, oye, hoy el mercado tiene cierto comportamiento, tiene cierta expectativa o cierto gusto por algo, pero vemos que va cambiando, ¿no?
Me permite predecir, oye, ya me adelanto a lo que mañana va a querer la gente, va a querer mis usuarios. Me permite predecir, ¿no? Y en base a eso adelantarme a mi competencia, ¿no? Muy bien, Joel. Y queda chico incluso las 7 veces, aparece una vez más, ¿no? La viralidad, ¿no? Algo que debe hacerse conocido. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Lady Metropolitano? No. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, la la sí, Está racista. los ahorita en comentarios racistas. correcto, la que llamó alpacas, serranos a todos en Metropolitano, ¿no? La Lady Metropolitano. Eso ya creo que fue antes de ayer y ahora todo el mundo lo conoce, ¿no? Se viralizó de manera muy rápido. Y ahora esta chica pues ya su vida está destrozada, ¿no? Porque han dado hasta dónde vive, los números de teléfono que tiene, ya la botaron del blog que tenía, han sacado todas las denuncias que tenía por robo, por abandono de hogar, por agresión, este, ¿qué más? La votaron también de, bueno, Norquis salió diciendo que no va a auspiciar, etcétera, ¿no? Entonces, se viraliza la información muy rápido, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué decimos que los sistemas RDMS ya no sirven, ¿no? Porque estamos viendo que presentan cuellos de botella, ¿no? Ya aparece mucha información y comienzo de repente a no poder procesar esa información tan rápido, ¿no? Tengo problemas de concurrencia, ¿no? Tengo muchos usuarios. Correcto, ¿no? Hasta el score crediticio de su familia han sacado, ¿no? Muy bien. Tengo muchos usuarios concurrentes, ¿no? Quieren a la vez grabar o consultar información. Ya un sistema em, de base de datos relacional no, pues, no soporta, ¿no? Tengo también transacciones distribuidas, ¿no? En muchos nodos, ¿no? Ya no lo puede manejar. Problemas para administrar los buffers, ¿no? Interfaces también que no puede soportar, ¿no? Solución, implementamos modelos alternativos que se puedan ajustar a lo que realmente necesitan, ¿no? ¿Qué pasó? Google, Facebook, Amazon comienzan a diseñar sus propias soluciones. Y luego vamos a ver cómo eso migra ya a un motor de base de datos que lo brindan ya a la sociedad para que pueda ser utilizado, ¿no? Por ejemplo, Amazon presentó, me parece, Cassandra, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Ok. Entonces, ¿qué cosa es el término NoSQL? ¿No? Le decía, NoSQL es un término para poder describir ese grupo de bases de datos que se diferencian de las bases de datos relacionales en los siguientes aspectos, ¿no? El esquema ya no es algo obligatorio, ¿no? Como le decía, yo puedo manejar registros, en este caso documentos, que tiene cada uno una estructura distinta, ¿no? Aparece la desnormalización, ¿no? ¿Qué pasaba? En los 80s, cuando comenzaban a, o cuando aparecen las bases de datos relacionales, em, almacenar la información, ¿no? Los discos duros eran caros, entonces teníamos que optimizar la información. Y aparece el concepto de normalización, ¿no? Comienzo a separar, si saben esos conceptos, ¿no? Muchachos, en su curso de base de datos, ¿no? Primera normal, segunda normal, tercera normal, ¿se acuerdan? Sí, profesor. ¿No? Datos que son repetitivos, los separo en una tabla y me evito repetirlo, ¿no? Entonces hago una normalización. Pero acá el costo de almacenaje es barato, ¿no? Entonces dicen, oye, me sale mucho más costoso a nivel de procesamiento si yo tengo la información en más de una tabla. Cuando hago un query, tengo que hacer un join de 2, 3, 4 tablas para mostrar la información. Eso genera, como les digo, costo de procesamiento, ergo, demora en presentar la información. Dice, oye, mejor te grabo todo, desnormalizo. Vuelve a grabar toda la información en una sola tabla o en un solo documento, ¿no? Para poder tener más rápido acceso a la consulta, ¿no? Desnormalizo. Escalan horizontalmente, ¿no? Y no garantizan el término así necesariamente, ¿no? O sea que tenga consistencia,
¿no? Atomicidad, etc. Ese término fue acuñado por primera vez en el año 98 por Carlos Strozzi y se instaura en el 2009 por Eric Evans, ¿no? Que sugiere ese nombre para diferenciarlo pues, de la base de datos relacionales y como una necesidad para poder utilizar o aplicar Big Data, ¿no? Ok. Entonces, tanto las bases de datos no SQL como las relacionales son tipos de almacenamiento estructurado, ¿no? La principal diferencia radica en cómo van a guardar la información, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a guardar la información de una factura en un motor de base de datos relacional, ¿no? Voy a separar la información en distintas tablas, ¿no? Tabla cliente, tabla factura, detalle de factura, etcétera, ¿no? Y luego mi aplicativo lo que va a hacer es ejecutar un join para poder hacer la consulta y mostrarle mostrar al usuario la información completa, correcta, ¿no? En cambio, en NoSQL voy a guardar la factura como toda una unidad, como una documentación, como un documento completo, sin necesidad de tenerlo distribuido o distinto en tablas. ¿Entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ok, ¿no? Eso facilita que lo grabe mucho más rápido, ¿no? Porque no voy a hacer validaciones en las tablas en las cuales en las 2 o 3 tablas en las cuales almaceno. De igual manera, cuando consulto, no tengo que hacer joins a más de una tabla, ¿no? Entonces, lo voy a guardar mucho más rápido y lo voy a recuperar también mucho más rápido. Pero ojo, ¿ya? Ojo con esto. No quiere decir que no SQL sea el santo grial, ¿no? Que lo voy a aplicar para todo. No siempre, ¿ya? Yo tengo que analizar si mis datos son homogéneos, si mi información de procesamiento no es no tengo mucha información, no tengo que procesar mucha información por minuto, por segundo, no tengo muchos registros, me quedo tranquilamente con mi motor de base de datos SQL. No me complico la vida, ¿no? Tengo que analizar. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes, ¿sí? Ya, eso quiere decir que no termina el curso, ustedes vayan a sus empresas y digan, yo, ahora vamos a utilizar siempre no SQL, MongoDB o Redis o React o Cassandra, ¿no? Porque ya aprendí no SQL, no. Analizo primero y voy a ver cuál me conviene más aplicar. Si tengo mucha información, data no estructurada, ya de cajón, utilizaré algún motor de base de datos no SQL, documental, de gráficos, de columnar, nodos, etcétera. Pero si todo está muy estructurado, no tengo mucha información, me quedo tranquilamente con mi motor de base de datos SQL. Ok. Ojo, NoSQL se basa en 4 principios básicos, ¿no? El control transaccional, ACID, no es importante, ¿no? Recuerden, ACID es atómico, consistente, aislado y durable, ¿ya? Los joins tampoco lo son, ¿no? Sobre todo si tengo joins complejos y distribuidos, ¿no? ¿Qué persigo? La desnormalización. Quiere decir que voy a almacenar la información todo como un bloque, como un solo documento, ¿no? Algunos elementos relacionales son necesarios y aconsejables, ¿no? Necesito claves o keys para acceder mucho más rápido, ¿no? A la información asociada a esa clave. Necesito gran escalabilidad, ¿no? Replicación en múltiples servidores. Yo quiero que mi información esté replicada en más de un servidor. ¿Para qué? ¿O para qué perseguiría eso, muchachos? ¿Para qué creen? Hoy con un motor de base de datos SQL, yo tengo mi servidor, mi base de datos es un servidor, y todos acceden a él. Con un SQL te dice, oye, no tengas un solo servidor, ten más de un servidor en distintas partes del mundo. ¿Por qué haría eso? Profesor, ¿podría ser que gran cantidad de usuarios entonces buscan no saturar el servidor? Ok, eso es uno de los motivos, ¿no? Si
tengo muchos usuarios, ¿no? Redistribuyo para que no sature un servidor y la carga se distribuya, ¿no? ¿Han oído el término no poner todos los huevos en una sola canasta? Sí, sistema distribuido, profesor. Correcto, ¿no? Latencia también, Mijael, muy bien, ¿no? Se cae un servidor, tengo otros que van a responder, ¿no? Mi sistema va a estar siempre arriba, ¿no? Ok, por eso trabajo con replicación y escalabilidad, ¿no? Me voy quedando chico en ese servidor, pongo otro más, uno o dos, para poder seguir creciendo y poder seguir atendiendo a millones de usuarios y millones de información, petas de información. Ok. La arquitectura de NoSQL, en general, provee una consistencia débil, weak consistency, ¿no? Por ejemplo, consistencia eventual, ¿no? O transacciones restringidas a elementos de datos simples. Emplea una arquitectura distribuida donde los datos están almacenados en más de un sitio, de manera redundante, en más de un servidor, ¿ya? Lo que le decía, se cayó un servidor, no hay problema. Mis usuarios siguen conectándose a otro servidor y tienen la misma información, no se perdió nada, porque tengo replicación distribuida. Generalmente ofrece estructura de datos simples, ¿no? Como arrays o estructuras clave-valor, ¿no? Las consultas las voy a realizar exclusivamente por clave o índice, ¿no? Busco el key y muestro la información asociada a esa clave. Las consultas complejas las voy a realizar mediante infraestructuras de procesamiento externo, tal como MapReduce, ¿no? MapReduce, vamos a verlo más adelante, es una técnica para poder atender justamente de manera rápida consultas complejas. Porque, ojo, no quiere decir que con NoSQL no puede hacer joins. Lo puede hacer, pero trato de evitarlo, ¿no? Porque quiero evitar justamente la latencia que me va a implicar tener que asociar más de una tabla, ¿no? Bueno, tabla, vamos a ver cómo en NoSQL se llaman documentos. Ok. En R, en un motor de base de datos relacional, maneja con ACID, ¿no? Que tiene ciertas reglas, ¿no? Atomicidad, quiere decir, grabo todo o no grabo nada, ¿no? Manejo una, voy a grabar información y lo voy a manejar, ¿no? Que si grabo todo lo que quiero grabar, se completó, ok, está bien. Pero si pasa algo en el camino, hago un rollback y no grabo nada. ¿Grabo todo o no grabo nada? Eso es atomicidad, ¿no? Ok. Consistencia. Los datos son coherentes. No hay nada que se va a quedar, oye, grabé la mitad, lo demás se perdió. No. ¿Grabo o no grabo? ¿No? En consecuencia, la información que tengo almacenada en mi base de datos es consistente. Isolation, ¿no? O serialización de transacciones. Si yo tengo a alguien que está grabando información, ¿no? Eh, voy a bloquear temporalmente ese registro o esa información para que nadie más pueda accesar y obtener información errada o incompleta o modificar lo que se está grabando. Una vez que termina esa transacción, se libera y alguien más puede consultar, ¿no? Eso quiere decir aislamiento, ¿no? A una serialización por transacción. Durabilidad, ¿no? Una vez que dije, ok, se grabó, el cambio es permanente, ¿no? Ya está en la base de datos y está disponible para todos. Pero esas transacciones ACID son más estrictas, ¿no? Requiere pues que la aplicación controle eso de repente en muchos casos. O algún herramienta que pueda utilizar, un framework de trabajo, ¿no? Por ello, NoSQL debilita esos requisitos, ¿no? Porque a mí me interesa rapidez. Entonces voy a cambiar a SID por el teorema CAP, ¿ya? En lugar de usar a SID, voy a utilizar el término base para describir esa estrategia de consistencia más optimista que manejan los motores de base de datos no SQL, ¿ya? El teorema CAP
o el teorema de Weaver, te dice, es imposible que un sistema computacional distribuido ofrezca simultáneamente tres garantías, ¿no? Consistencia, ¿no? Que todos los nodos vean los mismos datos al mismo tiempo. Disponibilidad, availability, ¿no? Garantizar que los clientes encuentran una copia de la base de datos solicitados, aunque hay nodos caídos en el clúster, en un clúster, ¿no? O tolerancia a fallos, o tolerancia a partición, perdón. Sistema continúa funcionando a pesar de que perdió mensajes o fallos parciales del sistema. Eso dice el teorema CAP. Entonces, te dice, tú puedes ser bueno, tú puedes tenerlo rápido, tú puedes tenerlo barato, pero elige solamente dos. No puedes tener los tres, ¿no? Tú puedes tenerlo bien, tú puedes tenerlo rápido, tú puedes tenerlo barato. Elige solamente dos, ¿no? Ese es el teorema CAP, ¿no? O elijo consistencia y habilidad,